Hoy, México es un país vibrante, complejo y lleno de contrastes. En sus calles conviven la tradición y la modernidad. Las campanas de iglesias antiguas se mezclan con el ruido del tráfico, y las plazas públicas siguen siendo puntos de encuentro para la vida cotidiana. Las universidades forman nuevas generaciones. Los movimientos sociales siguen transformando. La conversación pública y la historia continúa influyendo silenciosamente en cada rincón del país. Pero para comprender quiénes somos hoy, es necesario mirar hacia atrás, porque no venimos a hablar del México actual. Venimos a recordar un periodo en el que la nación aún buscaba estabilidad, un tiempo marcado por heridas recientes, ideales enfrentados y decisiones que cambiarían el rumbo de miles de personas. México, después de la revolución, no encontró inmediatamente la paz. Durante la década de 1920, el país vivió una profunda tensión entre el Estado y la Iglesia Católica. En este contexto, se originó uno de los conflictos más importantes y dolorosos de nuestra historia, la Guerra Cristera. Entre 1925 y 1935, Jalisco se convirtió en uno de los principales escenarios de esta lucha, donde enfrentamientos ideológicos, políticos y religiosos dieron origen a conflictos locales como el de los tecos contra la FESO. La Guerra Cristera fue un conflicto armado que surgió como respuesta a la aplicación estricta de las leyes anticlericales, establecidas en la Constitución de 1917 y reforzadas durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Estas leyes limitaban la participación de la Iglesia en la vida pública, prohibían la educación religiosa y restringían severamente el culto. En estados como Jalisco, profundamente católicos, estas medidas generaron una fuerte resistencia social. Sacerdotes, religiosos y civiles fueron perseguidos, obligados a esconderse o abandonar sus comunidades. La guerra no solo fue militar, sino también ideológica y social, dejando una profunda huella en la población. Dentro de este clima de confrontación, surgieron grupos con ideologías opuestas. Los tecos representaban una postura radical y conservadora, ligada a la defensa de la religión católica y a la oposición al Estado anticlerical. Por otro lado, la FESO representaba una organización alineada con el pensamiento revolucionario y secular, que defendía la autoridad del Estado y la aplicación de las leyes. El enfrentamiento entre ambos grupos no solo fue físico, sino también simbólico: fe contra Estado, tradición contra modernidad, religión contra política. Este conflicto reflejó las profundas divisiones sociales que dejó la Guerra Cristera en Jalisco. Durante la Guerra Cristera en Jalisco, las universidades y escuelas superiores tuvieron un papel indirecto pero importante. Muchos estudiantes y maestros se involucraron en el conflicto, algunos apoyando al Estado laico y otros al movimiento cristero, influenciados por sus ideas religiosas y políticas. Varias instituciones fueron vigiladas, cerradas o intervenidas por el gobierno, y el ambiente universitario se convirtió en un espacio de debate, propaganda y formación ideológica, reflejando la fuerte división social del periodo. El 12 de octubre de 1925, se refundó la Universidad de Guadalajara como una institución laica y controlada por el Estado. Con esto, el gobierno buscó quitar la influencia de la Iglesia en la educación, lo que llevó a la expulsión de monjas y órdenes religiosas que dirigían escuelas. Esta medida aumentó el conflicto religioso en Jalisco y fue uno de los factores que tensaron el ambiente previo a la Guerra Cristera. Uno de los aspectos más dolorosos del conflicto fue el trato que recibieron las monjas y otros religiosos. Muchas comunidades religiosas fueron desalojadas, sus conventos cerrados y sus actividades prohibidas. Las monjas se vieron obligadas a abandonar su vida comunitaria y vivir en la clandestinidad. Además de la persecución legal, sufrieron humillaciones públicas, vigilancia constante y la pérdida de sus derechos más básicos. Estas acciones no solo afectaron a la Iglesia como institución, sino también a miles de personas que dependían de su labor educativa y social. Conflicto entre los tecos y la FESO como una manifestación local de la Guerra Cristera. En su artículo, destaca cómo la violencia no fue un hecho aislado, sino el resultado de un Estado que buscaba imponer su autoridad y de grupos que defendían su identidad religiosa. Jiménez señala que este enfrentamiento evidencia la complejidad del conflicto, donde no existieron vencedores absolutos, sino profundas heridas sociales. Más allá de los grupos armados, la población civil fue la más afectada. Familias divididas, miedo constante y pérdida de tradiciones marcaron la vida cotidiana de miles de personas. Las mujeres jugaron un papel fundamental como mensajeras, cuidadoras y protectoras de la fe, muchas veces arriesgando su vida. La Guerra Cristera transformó la estructura social de Jalisco y dejó consecuencias que aún hoy pueden percibirse. El conflicto entre los tecos y la FESO no puede entenderse sin el contexto de la Guerra Cristera. Fue un enfrentamiento marcado por la intolerancia, el miedo y la lucha por el poder.